través de la Asociación Argentina de Cirugía Infantil. Contamos con la presencia del doctor Eduardo Carpaneto, un referente en la cirugía pediátrica. Para nosotros es un placer contar con él. La idea es que nos cuente su formación, sus proyectos, sus anécdotas. Le damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco mucho la invitación y trataremos de dar un pantallazo de lo que son 60 años de médico y prácticamente todos, al comienzo, por supuesto, no directamente, pero ya en la cabeza, la práctica de la cirugía pediátrica. ¿En qué fecha se recibió de médico, doctor? Yo me recibí de médico, di la última materia el 28 de diciembre de 1958, pero como era 28 de diciembre y la secretaría de la facultad no funcionaba por el fin de año, mi diploma dice 2 de enero de 1959, o sea que hace unos cuantos añitos. ¿Y sus papás, cuando dijo que quería estudiar medicina, qué dijeron? Bueno, mi padre era odontólogo, que después mi hermano también, o sea que el descarriado fui yo, que fui a medicina. Y yo la medicina, de chico nomás, me acuerdo que hacía disecciones de sapos en una quinta que tenía mi abuelo y cosas así. Pero digamos, el empujón grande para que yo me decidiera a ser médico fue porque a los 11 años y medio me estaba preparando para ingresar al secundario, que en aquellos momentos había que estudiar mucho para hacer un ingreso, y una noche, un sábado, mis tíos y mis padres iban al centro. En general el centro, yo nací en Loma de Zamora, el centro le decíamos a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y habían ido al cine, y entonces generalmente yo me quedaba la noche a cuidar, entre comillas, a los 11 años y medio, acompañar a mi abuela. Y se me murió solito. Yo hice un infarto masivo y se murió en 2 horas y yo estaba solo, no había celular ni nada, así que fue un momento muy difícil, pero también fue el momento que dije, yo tengo que ser médico para salvar a gente que le pueda pasar esto. Bueno, y ahí fue que me decidí. El mismo año que yo empecé a ir a la casa cuna, que fue en 1959 mismo, un poco al final, creo que Pipón Aguilar había empezado algo en el Niños de Buenos Aires, en el Gutiérrez, porque ahí el doctor Gian Antonio había empezado algo con una residencia de pediatría, pero no era una cosa totalmente formal. Y entonces, bueno, no teníamos esa posibilidad importante, ¿no? Así que aprendíamos concurriendo a un servicio importante, y los 2 servicios, había 3 servicios en la ciudad de Buenos Aires cuando yo me recibí. Uno era el servicio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el otro era el servicio de la Casa Cuna, Hospital Pedro de Elizalde, y el tercero era un servicio, digamos, sin ser en un hospital pediátrico. Había un grupo comandado por el doctor Sebastián Rosasco que hacía la cirugía pediátrica en el Hospital Pirovano. Yo nací a una cuadra del Hospital Municipal de Loma de Zamora, del cual mi padre era jefe de odontología. Entonces, yo desde primer año, aprovechando esa ventaja, digamos, entre comillas, y sabiendo que me gustaba la cirugía, empecé a concurrir al hospital, y 2 cirujanos me tomaron medio bajo su ala, y yo empecé a ayudar a operar en primer año de medicina, yendo algunos días allí al Gandulfo. Y era el Hospital Gandulfo el que estaba a una cuadra de mi casa.
Entonces, ahí el jefe de cirugía, cuando me recibí, me dijo, mira, Eduardo, acá no hay nada de cirugía pediátrica, si querés empezar acá vos a poner una semillita, pero te conviene ir a la cuna, que yo tengo conocidos, aparte el hermano era el jefe de pediatría, y entonces empecé a ir a la cuna. Yo jefe era el doctor Gamboa, Marcelo Gamboa, que da la casualidad que yo nací en Lomas, pero ahora vivo en Adrogué, siempre en la zona sur. Y otros días mi señora, que estaba escribiendo una historia de Almirante Brown, del partido donde la cabecera es Adrogué, ella es médica también, pediatra, encontramos un aviso del doctor Gamboa publicitando su consultorio del año 1920, o sea que era un hombre grande ya, y entonces me recuerdo que había dos equipos que eran un poco antagonistas. Uno lo comandaba, entre comillas, don Marcos Llambías, y el otro era comandado por el doctor Hernández. El doctor Hernández tenía un poco más de, digamos, de inclinación a la ortopedia, porque Gamboa justamente tenía una técnica para el pie baroequino y también era, si bien cirujano pediatra general, dedicaba bastante su tiempo a la ortopedia pediátrica. Y entonces ahí fue que entré al equipo del doctor Marco Llambías. ¿Y cuántos años estuvo ahí, Doc, en la Ahí cuna? estuve desde mediados del 59 hasta mediados del 61, nada más. Porque bueno, esto es una cosa, fue una peleita que tuve con don Marcos, al cual respeté y quise toda la vida, y recién nos lo pudimos confesar, digamos, uno al otro en el hospital británico, en el vestuario de cirugía, cuando él al poco tiempo falleció, ¿no? Don Marcos lo que tenía era que venía a las 2 de la mañana a operar lo que fuera, con su traje gris, su camisa blanca, se la remangaba porque no usábamos en esa época camisolines para entrar a lavarnos las manos a los lavabos, y operaba. Y si bien nosotros hacíamos algunas cirugías, no era como una residencia. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad porque escribí unas cartas y me contestaron afirmativamente. Había mandado John el Gandulfo, después se acopló otro médico que también fue fundador de la sociedad, el doctor Rossetti, que falleció no hace mucho, y empezamos a presentar algún trabajo en algún congreso, y bueno, eso hizo que yo me decidiera irme. Me contestó el doctor Cook del Hospital de Niños de Filadelfia que me podía tener un tiempo, pero no muy prolongado, como fellow, visiting fellow. Y entonces se llamaban visiting fellow porque eran periodos cortos. Ahí estuve 1 año y medio, después volví al país. Y allí en Filadelfia, bueno, muy bien, muy bien, muy bien, porque ellos sí tenían residencia y yo acompañaba a las guardias a los residentes y, en fin, eh, vi mucha cirugía. En ese momento recuerdo que el Hospital de Niños de Filadelfia estaba en su ubicación vieja, en la calle 18 y Bainbridge, y bueno, Coop estaba en ese momento operando muchos tumores, sobre todo Wilms y neuroblastoma, porque había empezado la era de la actinomicina D, que ellos la estaban empezando a usar en el Wilms, y ahí estaba comenzando también alguien que después fue muy amigo, pero muy amiga mía, Audrey Evans, que fue la pionera en cuanto al neuroblastoma, fue la jefa de oncología pediátrica muchos años y que acaba de fallecer el año pasado a los 90. Bueno, y entonces ahí estuve bien. Cook
yo le mandé 2 o 3 proyectitos que tenía, por eso me aceptó en la cabeza de investigación. Ellos tenían un bioterio muy importante con todos los elementos. Uno de los proyectos que yo le había mandado era, en el momento ese habían aparecido unas publicaciones del doctor Mulholland en Estados Unidos, no me acuerdo si era en Annals of Surgery o en American Journal of Surgery, no me acuerdo bien, diciendo que la teoría de él era que en las obstrucciones agudas de las vías biliares, el flujo biliar se canalizaba a través, no totalmente, de los canales linfáticos eferentes del hígado. Y entonces a mí se me ocurrió, pensando en atresia de vías biliares, se me ocurrió hacer un proyecto de investigación colocando un catéter de polietileno en el conducto linfático en los perros, y entonces así después cuantificar el flujo de bilirrubina que podía salir de allí. Para eso le damos a los perros una dieta importante para que tuvieran un linfático grande, porque si no era un poquito, costaba mucho que no se rompiera el linfático. Entonces, se había dado la casualidad que un año antes que yo estuviera, había estado allí en Filadelfia, más que operando, revisando hígados de chicos con atresia de vías biliares, en anatomía patológica, guardados, el doctor Kasai. Bueno, es el autor de la técnica que después utilizamos y que creo que todavía se sigue utilizando con variantes, ¿no? Porque todos las hemos utilizado, porque cada cual que es el Kasai después le agrega alguna cosa propia. Entonces, bueno, pero él había estado ahí un tiempo, unos cuantos meses, estudiando ese material. Y bueno, entonces a Coop le interesó. Y ahí conocí a Coop, lo conocí a Bishop, a Harry Bishop. Después se hizo muy amigo mío, incluso estudió cuando nos visitó en el Congreso del año 78, estuvo durmiendo acá en casa con su pareja, así que bueno, eran gente muy amable, muy conocida. Coop después llegó a ser lo que significa como el ministro de salud acá, el General Surgeon, ¿no? En Estados Unidos. Así que era un hombre muy capaz. Y Doc, ¿quién considera usted que fueron sus maestros en la especialidad? Y yo siempre dije que mis maestros, vale decir, completando lo que empecé a decir antes, en la cuna estaba ese dueto, en el Niños el jefe era don José Enrique Rivarola, y en el grupo del Pirovano era el doctor Sebastián Rosasco. Yo siempre consideré mis maestros a los 3 que eran jefes de grupos de la cirugía pediátrica. Por supuesto, preponderantemente por estar en hospitales pediátricos, al doctor Jan Vías y al doctor Rivarola, pero más que nada al doctor Rivarola por sus publicaciones, por oídos, por los congresos, que uno empezó a ir desde joven. Y a Jan Vías, bueno, era una especie como de simbiosis, porque Jan Vías a mí, si bien yo estaba chinchudo porque no podía operar mucho, pero me enseñó todo de la clínica quirúrgica pediátrica. Fue un maestro en ese sentido para mí. Tanto que yo tengo una anécdota que me llenó de orgullo, porque bueno, uno es joven y te gusta que sus maestros le hagan una caricita. Me acuerdo que cuando viví de Estados Unidos, yo me llamaron pediatras, tenían un recién nacido con una atresia de duodeno, y por la cobertura social y eso, bueno, terminé operándolo en lo que es el Mater Dei hoy, que se conocía como la pequeña compañía de María, ¿no? Y ahí Jan Vías era su reducto, digamos así.
Entonces fui a operarla, recién nacido, y era una época, yo siempre digo que nuestra corta vida, que pueden ser 60, 70 años, que es nada en la historia de la medicina, nosotros hemos tenido la enorme fortuna de ver el cambio terrible que hubo en la mortalidad de la cirugía neonatal de los años 60 a ahora. Yo siempre digo que se invirtió la ecuación. Nosotros en los años 60 teníamos una mortalidad cercana al 90% en las malformaciones mayores, ¿no? Atresia de esófago, de duodeno por ciertos problemas técnicos, en fin. Pero, y ahora tenemos al revés, un 90 y pico por ciento de sobrevida. Entonces, eso, por supuesto, simbiosis de cirugía pediátrica, yo pongo primero la nuestra, pero terapias neonatales, terapias intensivas neonatales y anestesiología pediátrica. Esas tres especialidades se conjugaron y hoy tenemos los resultados que tenemos en cirugía neonatal, ¿no? Y esa nena anduvo bien. Y entonces recibí una notita de Jan Vías en un recetario del sanatorio diciendo: lo felicito, Carpaneto, por la atresia. Porque eran momentos que, ya digo, de pronto no era que vivían todos. Y entonces eso a uno, por eso le digo que siempre yo me sentí muy agradecido con don Marcos y muy de ahí, porque ahí me estuvo en la cuna, ¿no? Y bueno, después lo que pasa es que uno, ya lo voy a contar, pero al final yo me transformé medio en un self-made man, vale decir, no estaba en los lugares que eran el candelero, con lógica razón, de la cirugía pediátrica de Buenos Aires. Yo me transformé por imperio de las circunstancias, si bien por supuesto nosotros hacíamos todo tipo de cirugía en el Posadas, pediátrica, en un cirujano gastroenterológico pediátrico, porque claro, convivía con la crema de la gastroenterología pediátrica cuando yo entré, como narraba hace un ratito, no Argentina solamente, sino mundial. A nosotros nos mandaban de Estados Unidos pedir que escribiéramos artículos en Pediatric Clinics of North America o en Gastroenterology o lo que fuera, porque se hacían cosas de avanzada. Eso es lo que contestaba lo que usted me preguntó, si había vuelto al Children's. Me invitaron a mostrar y a dar una charla, porque nosotros hacíamos piachimetría en lactantes y ellos todavía ni siquiera tenían gastroenterólogo pediátrico en ese hospital, que era uno de los más importantes de Estados Unidos, porque no se había establecido en muchas partes del mundo como una subespecialidad de la pediatría. Y entonces, bueno, relacionado con eso, yo comencé a operar, que me acuerdo que venía el recientemente perdido Hugo Villarrodón a mirarnos, y otra gente del interior. Comenzamos a operar las atresia de vías biliares con microscopio, lo cual era todo un zafarrancho de incendio, porque operábamos con los grandes microscopios quirúrgicos de los neurocirujanos, y entonces, claro, cada vez que ayudante movía medio milímetro el dedito, a mí el campo se me iba a 3 metros, más o menos, ¿no? Bueno, y uno de esos chicos, una atresia de vías biliares, que lo operamos muy precozmente. Nosotros ahí teníamos un equipo de hígado muy importante. Estaba la doctora Margarita Ramonet, la doctora Mirta Sioca. La doctora Mirta Sioca después fue jefa en el Garrahan de la parte de patología pediátrica, y Margarita, bueno, dedicó toda su vida a la patología pediátrica. Y bueno, con ellas se hicieron varias cosas con atresia de vías biliares, y entonces operé a ese chiquito,
Y bueno, y ese chiquito, gracias a los cuidados que después de la cirugía le proporcionaron Margarita y Mirta, es el paciente, uno de los pacientes vivos más longevos del mundo, porque ahora tiene 43 años, sometido a trasplante de hígado, pero a los 32 años. Está casado, tiene chicos, bueno, ese es un recuerdo de un paciente que en realidad anduvo bien en una patología que, bueno, sabemos que tiene sus bemoles todavía. Pues hay, por ejemplo, una nena que operé por un problema de un conducto común biliopancreático en el británico, y bueno, esa familia me llama 2 veces por año, todos los años. Yo la operé cuando tenía 4 años y ahora tiene 24, y me siguen llamando todos los años para fin de año. Hay otro chico que nació con un Prumbelli, que lo seguí toda la vida, y bueno, hace poco me ubicó, gracias a la nueva tecnología por WhatsApp, papá Carpaneto, me dice, recién te ubico. Bueno, y por supuesto un Prumbelli adoptó 2 chicos, y bueno, y está feliz en su casa con su mujer. Y como eso, bueno, hay otros, pero bueno, uno recuerda por allí a los que están, no sé, más en la memoria, pero la memoria falla. No. Doc, ¿y qué cirugía le parece que cambió la historia de la cirugía pediátrica? Bueno, yo creo que vuelvo a repetir, la cirugía neonatal, pero no solamente por la cirugía pediátrica, sino por todo el resto de los componentes del equipo ese, la cirugía neonatal evidentemente ha cambiado terriblemente. Después también toda la parte oncológica, eso también ha mejorado también enormemente, porque ahora podemos tener sobrevidas en pacientes que antes no lo teníamos. Así que creo que, y después yo tengo, digamos, ahí tengo una especie como de controversia con otros jefes de servicio, ¿no? A mí cuando me invitaron a ir al Posadas, yo después de llegar, que quiero nombrarlo porque me acompañó al principio un joven cirujano pediatra que había hecho la residencia en la cuna, Juan Manuel Piñeiro, que el pobre falleció muy, muy joven haciendo un deporte, pero bueno, me acompañó de entrada en la aventura, porque era una aventura eso, y, y recién empecé la residencia después de 5 años de funcionar ya en el Posadas, ¿vale? Decir, estando bien asentado, porque bueno, uno considera que una residencia es algo sumamente serio para el residente, ¿no? Para que sean buen educando, etcétera, etcétera, y entonces quiere tener todo bien organizado, y eso lleva tiempo. Y decía que la controversia es porque yo siempre dije que ahora, por razones X, porque yo también me he peleado y he llegado casi al insulto con colegas pediátricos, pero yo siempre me consideré y enseñé que nosotros somos pediatras que curamos operando, pero que somos pediatras que curamos operando por el simple hecho de decir pediátrico, porque pediatra quiere decir eso, ocuparse del chico, curar al chico. Y nosotros lo hacemos a través de la cirugía. Y entonces yo puse, digamos, como piedra fundamental de la residencia, que mis residentes empezaban haciendo un año de pediatría completo, sin casi ir al quirófano, salvo en las guardias. Y bueno, y eso les dio un background clínico importante, porque el servicio de pediatría del Posadas, hay que decirlo, era muy, muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, eso fue un poco una diferencia, y a veces eso
digamos, yo tenía discusiones con los que llevaban la residencia en niños o en la cuna, que hacían más hincapié en el background quirúrgico de los digamos, que comenzaban una residencia, ¿no? Si bien, por supuesto, reciben la enseñanza pediátrica por el hecho de estar allí. Pero bueno, nosotros teníamos la costumbre de participar en todos los ateneos de pediatría, en fin, tener sobre todo conocimiento, porque usted fíjese que nosotros estamos haciendo una cirugía en un paciente que se diferencia fundamentalmente del adulto, además de todos los problemas, digamos, o características fisiológicas, fisiopatológicas que tiene diferentes el chico con el adulto, pero en algo muy importante para las técnicas quirúrgicas, que es el crecimiento y desarrollo. Nosotros cuando usamos una técnica quirúrgica tenemos que pensar que esa técnica quirúrgica se está usando en un ser humano que, si Dios quiere, va a vivir 100 años, pasando por la adolescencia, pasando por la adultez y pasando por la vejez. Y entonces nosotros tenemos que ver qué técnica quirúrgica utilizamos para no coartar ese desarrollo en cuanto a muchos años por delante, ¿no? Después, como uno ha sido toda la vida un poco docente, yo hice mucho hincapié en la docencia y ahí me estrellé contra lo que es enjambre de intereses, por decirlo así, en los concursos para profesores o para docentes. Entonces, yo recuerdo que hice la carrera de adscripción a la docencia, que son 4 años, con un montón de materias y eso, pero después, llegado el momento, me presentaba en pediatría y me decían que era cirujano, me presentaba en cirugía, me decían que era pediatra, y así estuve muchos años hasta que finalmente el departamento de cirugía de la facultad llamó a concurso para profesor asociado, especialidad cirugía pediátrica, y lo gané yo. Pero después eso fue una cosa, yo tengo un dolor grande ahí, porque eso yo confieso que por ahí estuve flojo en no ser más estricto, o pelear más, o luchar más, pero bueno, al final eso no sé si quedó en la nada. Yo ahora vi que, por ejemplo, hay gente de Garrahan que tiene nombramiento de docente, en La Plata creo que también, así que, bueno, y resulta que yo siempre pensaba, porque en Estados Unidos, donde uno estuvo ese tiempo que les dije, el cirujano pediatra en el hospital, siempre perteneciendo a una universidad, era, si no había, digamos, un departamento de cirugía pediátrica, que ahora los hay en casi, eran eran docentes o profesores de pediatría y de cirugía, de las dos cosas, en la misma universidad. Acá los pediatras se pusieron muy duros, a pesar de que, bueno, uno amigo de un montón, pero yo he llegado a tener peleas bravas porque yo les había preparado para el curso de pediatría un pequeño, de la misma manera que enseñan algo de neurología pediátrica, de cirugía, de una semanita, porque yo les decía, ¿cómo puede ser que en los años 70, 80, 90, no sé ahora, se sigan muriendo chicos de peritonitis por falta de diagnóstico? A los residentes no, a los alumnos de pediatría, si no tienen un hospital donde hay algo de cirugía pediátrica, no ven casi nada de la parte clínica quirúrgica pediátrica. Eso es una realidad. Y eso es una cosa que, bueno, es inadmisible, ¿no? Es una materia pendiente que tuve, porque, sobre todo porque arrastré a muchos colegas más jóvenes que hicieron la carrera docente pensando que se iba a seguir, perdón, y ahí quedó. Me jubilaron y ahí quedó. Yo no me quería jubilar, pero bueno, así indefectiblemente cumplí los 65 y me jubilaron. Cosa que en el hospital me pidieron que siguiera un poco más y yo me jubilé a los
casi 70, 78. Doc, ¿y a quién considera sus discípulos? Son muchos ya, pero hay dos, tres, mejor dicho, que no fueron residentes, no hicieron la residencia, 4. Vale decir que un día vinieron, tenían formación quirúrgica, los 4, y me pidieron introducirse en el servicio. Yo les dije que, bueno, que charlamos un rato largo con cada uno de ellos y finalmente los acepté, pero tuvieron que hacer su añito de pediatría. Gente ya que era un poco más grande, pero bueno, lo hicieron. Y tenían un background quirúrgico interesante, importante. Y los 2 primeros que vinieron fueron, ahí se me rompe el corazón, pero fue Carlitos Fraire, que bueno, se nos fue hace muy poquito, y Carlos Schwartz, ¿no? Los dos vinieron de la cirugía general y enseguida se amalgamaron porque son 2 grandes tipos y bueno, y después uno de ellos, Carlito Fraire, fue al Garrahan e hizo una carrera brillante, porque era un tipo brillante y aparte buen tipo, buen tipo. Y Carlito Schwartz también, porque medio que fundó la subespecialidad de ecografía pediátrica quirúrgica. Vale decir, él en el hospital después se dedicaba a mostrarle a los residentes y eso, y hacer la parte ecográfica quirúrgica, ¿no? Y después también alguien que estaba en el hospital de Ciudadela, el doctor Bidone, y también había otro cuarto cirujano que nos llegó, y bueno, también estuvo haciendo de médico de guardia del hospital durante muchísimos años. Una persona de muy sólidos conocimientos quirúrgicos también. Así que bueno, esos fueron, digamos, como outsiders. Después, dentro de la residencia, los 2 primeros residentes fueron el doctor Federico Turuqueto. Yo no sé si sigue ejerciendo la cirugía pediátrica en la zona oeste porque él vivía ahí, y la doctora de Caucete, que ella sí creo que ya no hace más cirugía pediátrica. La segunda camada fueron el doctor Perea, que después dio sus pasos en preferencia a la urología pediátrica, y otro que también nos abandonó, que misionero, que era el doctor Abduladi. Él en realidad era humano, pero bueno, hizo hasta su muerte hizo su carrera en misiones. Así que esos 2 los recuerdo mucho. Y después hay montones. Yo, lo que pasa que si empiezo a hablar de los discípulos y los residentes que me recuerdo, se me va a romper el pullover de orgullo, porque en este momento el jefe de cirugía del Garrahan es residente nuestro. Y el jefe de cirugía del Austral es residente nuestro, que está haciendo cirugía fetal. Y bueno, y entonces uno se siente orgulloso de todos los que pasaron, y todavía muchos de ellos. Y después la otra es que han seguido siendo los jefes de servicio una vez que yo me retiré. Todos yo los recuerdo uno a uno, y los recuerdo muy bien los que estuvieron conmigo. Y no tengo duda que los siguientes van a seguir siendo buenos, porque los maestros de ellos son buenos. Bueno, Doc, y hablando de jefes, ¿qué le diría a los jefes de servicio como recomendación? ¿Qué les diría?
Bueno, yo a los jefes de servicio les diría primero eso que dije, mi concepto. La cirugía es una manualidad y como las manualidades, todas ellas se aprenden. Entonces, si hay buenos maestros para enseñar esa manualidad, esa la van a aprender, salvo que sean, digamos, así, ¿no? Pero la van a aprender. Pero el tema es introducirlos en la clínica quirúrgica pediátrica y en la clínica pediátrica básica. Eso es algo muy importante. Yo me enteré que casi más muero de un infarto, que hoy nosotros cuando operamos un recién nacido, estábamos en neonatología, en la terapia intensiva neonatal, discutiendo palmo a palmo las cosas que había que hacer con el neonatólogo. Y que esto, y que le pusiste mucho plan de tal y esto y aquello, y lo discutíamos porque estábamos en eso. Y ahora me dicen que muchos cirujanos operan un neonato y, bueno, te lo entrego y eso, y eso me parece que es peligroso para el futuro de toda la cirugía pediátrica, porque según va nuestra vida, no la mía, pero la futura, me refiero a la vida de nuestro mundo, hoy sabemos que la tecnología de pronto está empezando a reemplazar al hombre en montones de cosas. No escapa a nadie que en cirugía hay robots que hacen técnicas quirúrgicas y entonces de pronto la parte esa que yo decía de la manualidad, esa la va a perder de pronto en su mayor parte el cirujano, porque si quieren se la pueden hacer perder, pero nunca va a perder la otra, la de pensar un diagnóstico, la de seguir un posoperatorio, en fin, lo que hace a lo que charlamos recién. Y eso es una cosa que, bueno, hay que cuidarla. Lo otro que le diría, que eso yo tengo de mis 7 hijos, el más joven es biotecnólogo y tenemos charlas con él bueno, porque él hace algunas experiencias y su doctorado lo hizo en la investigación de un pez que no tiene pabellón auricular, pero que oye, a ver qué eran los efectores enzimáticos o proteicos, o, bueno, no sé, no entiendo mucho, pero bueno, tenemos esas charlas y yo les decía en 2 o 3 reuniones que estuve con los cirujanos uruguayos, que el cirujano pediatra va a tener que empezar a pensar en la biología molecular. Y de pronto me encuentro que la sociedad invita a Petty Dávila, que da un curso de anatomía patológica, del formol a la biología molecular. Bueno, para mí salté de alegría cuando leí ese mail de la ACASI, porque realmente es el futuro. Yo creo que hay cosas muy chiquititas, como son enzimas y moléculas y todo lo demás, que ya no se ven para cortarlas, pero que nos pueden explicar muchas de las patologías que hacen que muchas técnicas quirúrgicas que andan bien en un montón de los chiquitos en las cuales los usamos, fracasen otras. Y es porque debe haber algún sustrato diferente en cuanto a la etiopatogenia, digamos, segunda. Hirschsprung, por ejemplo, Hirschsprung. Nosotros tenemos un montón de pacientes que andan muy bien con la técnica esta, la técnica cual. Pero hay otros que siguen con sus trastornos evacuatorios y bueno, y esos deben tener algo más, que es lo que habrá que investigar con este tema de la biología molecular. A la residencia, ¿qué les diría? Y a los residentes que entran les diría, en primer término, que los felicito porque eligieron la especialidad médica más hermosa que hay en la vida. Pero uno por los años transcurridos, y cuando yo todavía atendía al consultorio,
tenía la visita de mamás que yo las había operado y me venían a mostrar su recién nacido. Y esas son cosas que no se ven en otras especialidades, se ven en las especialidades pediátricas en general, ¿no? Agradecimiento, por supuesto, hay a todos los médicos. Ahora ustedes están viviendo una época difícil de deshumanización de la relación médico-paciente, deshumanización que es, ojo, por ambos lados, ¿eh? Yo siempre digo que cuando uno recibía un lactantito que el dermatólogo pediátrico había enviado para sacarle un pequeño nebus, porque él era sospechoso, y uno le decía a los papás que por la edad del chiquito iba a tener que hacer una pequeña anestesia general, se desmayaban y se caían y se acabó. Era como el fin del, como si lo fuéramos a operar de una cardiopatía compleja, por el tema de la anestesia. Entonces, uno siempre tiene que ser, o tenía que ser cirujano, tenía que ser psicólogo y tenía que darle a la familia, como al chico en general no se podía hacer una caricita, la empatía necesaria para que, digamos, viera a ese cirujano como alguien que quería solucionar el problema a su chico. Y eso es una cosa que en otras especialidades de pronto no se ve, pero eso se ha ido espero que en la nuestra no, pero se ha ido perdiendo. Yo siempre digo que la medicina tiene lo que antes ahora como se dice, los pueblos originarios, decían la medicina mágica. Y la medicina mágica en nuestra medicina es los 15 minutos de charla con el paciente, apretarle la mano a los padres, darles una sonrisa, decirles que todo va a ir bien. Si uno no le da todas esas cosas, por mejor técnica, por mejor medicamento que le dé, va a faltar un cachito para lograr la curación. Entonces eso es importante que el residente lo sepa de entrada, que siempre tiene que tener el tiempito para dar una sonrisa y un apretón de mano a la mamá, al papá, y si el chico es un poco más grande, desde ya al chico. Eso es una cosa. Y después lo otro, uno toda la vida aconsejado, porque yo lo he hecho, he sido muy lector. Y bueno, y hay que ser un poco lector, porque hay, como dice el refrán, donde 4 ojos ven más que 2, y hay gente que ha trabajado en un tema y eso, y hoy podemos, por toda la tecnología, recibirlo prácticamente al día siguiente, no tenés que esperar 2 meses o un año, como era antes, para publicar un trabajo en una revista. Eso hay que aprovecharlo. Entonces, bueno, siempre hay que estudiar, desgraciadamente o por suerte. Yo lo que quería era también hacer una pequeña mención a algo que fue difícil y lindo de mi vida. Yo tuve la suerte de pasar un par de años encargado del departamento quirúrgico del Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica. Y fue un periodo difícil porque fue en una época muy difícil de nuestra vida, que fue de nuestro país, que fue la época de la tiranía militar. Entonces, dio la casualidad que el ministro, nosotros lo que veíamos en la sociedad y charlando con otros colegas, que el Sor María Ludovica ya sabíamos que era un hospital que recibía montones de pacientes de toda la provincia de Buenos Aires, que tenía una casuística enorme, pero los veíamos como que no explotaban todo eso que estaban teniendo. Y se dio la casualidad que el ministro en ese momento de la provincia de Buenos Aires de Salud era un cirujano pediátrico.
el doctor Nardelli, que era de Loma de Zamora, o sea que me conocía a mí desde chiquito. Bueno, y él fue el que me llamó y me dijo, mirá, Eduardo, vos no podés venir a organizar un poco, lo que en este momento no, le digo, porque este gobierno, a mí, Audrey Evans y su pareja, que era Giulio D'Angio, que era otro oncólogo allá de Filadelfia, me mandaban las minutas de la Academia de Ciencia de Nueva York denunciando todos los científicos que acá desaparecían, los que tenían que irse. O sea que uno sabía con la contra cuál era, ¿no? Fui a hablar con la oveja Rivarola, Alejandro, que estaba Bebu Puigdeval presente como presidente de la Sociedad de Cirugía Pediátrica Argentina, a pedirles autorización, hablé con el Colegio de Médicos, hablé con la caja de, vale decir, con todas las organizaciones, como diciéndole, ¿puedo o no puedo? Si puedo, a ver si puedo hacer algo. Si no puedo, no. Bueno, y entonces todos me dijeron, sí, anda, qué sé yo, ok, fui, estuve un par de años. Bueno, lo único que había que hacer ahí era chicos, vamos a hacer ateneos, chicos, vamos a reunirnos a discutir cada paciente, ¿verdad? Y finalmente, el que estaba de director, el doctor Muchalo, que era un radiólogo brillante, que después yo lo recomendé y terminó siendo jefe de radiología del Garrahan, resulta que logramos reemplazar los viejos quirófanos, que había 3 mesas de cirugía en un lugar, y que yo por un bloque quirúrgico ahora que creo que está más o menos bien. Y bueno, por eso, todas esas cosas a uno al final le compensaron, pero fueron años difíciles que terminé. Yo viviendo en Adrogué iba todos los días a La Plata por lo que era la antigua Ruta 6, que eran dos manos de ida, de todas con asfalto, y bueno, y me acuerdo un 26 de diciembre se largó en una curva uno de esos chaparrones de golpe, y mi Renault 12 empezó a dar vueltas y terminé en la banquina volcado, ¿no? Entonces eso también ayudó a decir, bueno, está bien, ya hice lo que pude, ahora adelante. Lo interesante es que la gente que después había dejado de ir, que eran el doctor Bayón, ahora se me escapa el otro colega, volvieron y estuvieron trabajando con nosotros y después siguieron con sus funciones, ¿no? Así que nadie iba a sacar a nadie, pero bueno, no fue fácil. Doc, y de su actividad hospitalaria, ¿qué extraña? Todo. Y ese es el tema. Yo tuve la oportunidad, digamos, de tener un poco más de ingresos cuando gané el concurso en el Británico. Pero antes mi vida era prácticamente hospitalaria. Para decir, nosotros cuando empezamos en el Posadas, llamaban acá y mi señora me decía, llamó el pediatra y yo no estaba porque hacíamos un horario full time y hacíamos investigación y hacíamos una clínica, ¿no? Investigación clínica. Mi vida hospitalaria fue constante hasta cuando me jubilé. Y fue muy linda, muy linda. ¿Y le quedó algo pendiente? ¿Algo que diga que le hubiera gustado hacer? Y bueno, una cosa que me quedó pendiente fue que metan y consideren, que ahora creo que lo están haciendo, pero sobre todo en los hospitales pediátricos desde ya, que es la enseñanza de la clínica quirúrgica pediátrica básica a los médicos, si bien ahora, digamos, especialidades hay en casi todo el país, pero todavía hay lugares donde el médico tiene que ser generalista. Y bueno, entonces eso, necesitan tener el ABC de 2 o 3 cosas. No, yo estoy muy contento con lo que pude hacer, con lo que hice. Tal vez
pensar que a lo mejor en la mesa con mi señora, que también se dedicó a la pediatría social, no sé, no hablábamos mal de la vida hospitalaria, pero renegábamos a veces por la parte económica. Ninguno de los 7 hijos fue médico. Entonces eso por ahí me hubiera gustado tener una descendencia, pero bueno, el más pequeñín está en algo relacionado. Pero nada más, después todo lo otro muy lindo. Uno toda la vida, ya le digo, mi señora siempre orientada en eso, estando en las escuelas, en los barrios pobres, en las villas, bueno, y uno ha tenido siempre la misma vocación política. Yo siempre digo que nuestro país no puede ser, por ejemplo, en este momento, disculpen, ¿no?, que haya un 40 y no sé cuánto por ciento de pobreza. Entonces uno piensa, ¿cómo puede ser que no se puedan charlar la gente que tiene posibilidades de decir basta? Gente, tenemos que sacar a la gente de ahí, tenemos que darle la posibilidad de educación, de salud a todos. Bueno, y esa fue mi vida, fue mi pensamiento, ¿no? Ojalá algún día pase. No sé si yo lo voy a poder ver, pero ojalá pase. Y después lo otro es, yo tengo tanta asistencia a las reuniones con los uruguayos. Fui también a la primera en Colonia hace ya 36 años, una cosa así, porque tengo una hija, la tercera, que se casó con un uruguayo. Y tengo 3 nietos uruguayos que han jugado al rugby en la selección uruguaya. Y bueno, y ellos son los que han hecho bisabuelos, porque los 2 bisnietos que tengo son hijos de los uruguayos. Los argentinos están todos más remolones y nada. Y eso que mi nieta mayor, que es abogada, es argentina. Pero bueno, todavía no se deciden. Todos tienen su pareja y todo fenómeno, pero son todos yo esa es una de las cosas que tengo como orgullo también, además de todo el tema residente, por supuesto, la familia, son 2 familias, ¿no? La familia de todos los días y la familia que uno lleva metida en la sangre, y después está la familia médica, pero de la familia, yo tengo el orgullo que mis 7 hijos todos trabajan, tienen su profesión, tienen y han hecho lo que han querido. Por ejemplo, el quinto, desde chiquito, quería ser aviador. Cuando llegó adolescente y un poco más, empezó a querer juntar horas de vuelo, que es lo que tienen que hacer para después poder ser pilotos comerciales. Lo hizo con tanto afán que me acuerdo que trabajaba de repositor en ISI y trabajaba despachando nafta y yo lo ayudaba con una parte de la hora, porque la hora valía un montón de plata, y hoy es comandante de aerolíneas. Así que todos han seguido su vocación, su gusto, y eso es lo otro que le diría a los residentes, ¿no? Que siempre lo que quieran hacer, y a todos los jóvenes, lo que quieran hacer es que sea algo que los haga felices, vale decir, que sean felices en su trabajo. Eso es muy importante, muy importante. Yo quiero agradecer primero a mi señora, que aguantó un montón de ausencia por viajes, por congresos, por esto, por aquello, a todos los hijos, todos ellos, y después a toda la sociedad, a los residentes, a todos los que quedamos, digamos, de la época desde que uno era joven, que ya no somos muchos, en fin. Y yo estoy agradecido a todos, así que nada más, y les agradezco a ustedes la invitación. A lo mejor uno dejó de decir algo importante, pero todo fue dicho de lo que se siente acá.
mostrando esto, porque yo recuerdo la emoción, eso sí, la emoción que teníamos los más jóvenes, que éramos el Bebu, era Pipona, era, no me acuerdo qué otro joven había, pero no éramos muchos los que fundamos la sociedad allá en el 63. Y fue una emoción pensar que por primera vez los cirujanos pediatras, si bien nos reuníamos en pediatría y eso, íbamos a tener nuestra sociedad. Para nosotros los jóvenes fue una emoción terrible. Por eso uno dice, le decía a su pregunta, que para mí, claro, yo vivía en el Gran Buenos Aires, entonces miraba Buenos Aires, porque en el Gran Buenos Aires no había nada de cirugía pediátrica, y para mí los maestros fueron ellos, los tres esos que les mencionaba, que fueron grandes maestros de la cirugía pediátrica. Eso es todo. Gracias, doctores. Le agradecemos muchísimo su tiempo. No, yo les agradezco a ustedes de nuevo la invitación y bueno, si alguien quiere ampliar algo cuando vea esto, me llama, ustedes le dan mi WhatsApp y yo encantado charlo con el que quiera charlar conmigo. Si tiene alguna duda para tomar una decisión o lo que fuera, a disposición. Sí. Gracias, gracias, doctor. De nada, Bueno, le sigan muy bien. agradecemos mucho. Y un abrazo Gracias. muy grande a todos, así, grande.